justicia. No sé si recuerdan del incendio, del lamentable incendio de la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre del 2010. Bueno, ahí estaba Bastián Arriagada, un joven de 22 años, que fue condenado por vender discos piratas en la calle. 61 días de cárcel tenía que cumplir y lamentablemente no salió de la cárcel de San Miguel. Fue uno de los tantos reos que murió ahí, de los internos que murió en ese fatídico incendio. Y desde ese momento, incluso desde antes, pero desde ese momento tomándolo como un momento insigne, la ciudadanía se ha quedado con la sensación en muchos casos de que la justicia no es tan justa, de que es más justa para unos que para otros, que depende tu posición en la sociedad, que depende la cantidad de recursos que tengas para pagar una buena defensa, también que depende del juez, que depende de tantos factores, pero que en la mayoría de los casos perjudica a los que menos tienen. Bueno, es una sensación que se repite constantemente y además una sensación que podemos ver en varios casos que son ejemplificadores. Vamos a partir con esta nota. ¿Por qué algunos creen que la justicia les llega solamente a algunos? Con esto vamos a partir contigo en directo. Bienvenidos. Toda persona tiene derecho a ser tratada con igualdad ante la ley, señala nuestra Constitución. Pero hay casos donde el sistema ha estado profundamente cuestionado. El sistema judicial y el sistema carcelario hoy día no nos dan ninguna garantía de que una persona que es condenada por la justicia y que cumple con su condena, al día siguiente, por ejemplo, de salir de la cárcel, va a poder ser una persona distinta, una persona que no vuelva a cometer delitos, una persona insertada en la sociedad. De cada 10 sentencias que pronuncian los tribunales penales, 9 son condenatorias. De cada 10 solicitudes del Ministerio Público que piden la prisión preventiva como medida cautelar personal, en 9 casos se otorgan y menos del 1% de las detenciones son declaradas ilegales. Si bien algunos defienden cómo opera el sistema judicial, la sociedad pareciera que está en permanente desacuerdo con las decisiones que se toman. No existe la justicia en Chile. O sea, la cárcel es giratoria. Entran, salen peor. Muy difícil la pregunta. Sí, tendría que decir que sí. Soy abogado, así que tendría que decir que sí. Pero evidentemente hay muchas cosas por mejorar. Dejan salir a personas con antecedentes, personas que han tenido actos delictivos, violaciones. Queremos hacer la justicia nosotros mismos, porque esta es una puerta giratoria. No porque sean los jueces y no porque hayan estudiado tienen derecho a estar ahí, sino que simplemente hagan su trabajo como corresponde. Y si hacemos un ejercicio de memoria, rápidamente encontramos casos que han causado conmoción y han puesto en tela de juicio al sistema. Hace algunos meses volvió a salir a la luz pública el caso de Antonio Carvajal, el denominado psicópata del pincel. Fue condenado en 2007 a 29 años de cárcel por una doble violación en Chañaral y el homicidio de una joven en Santiago. Finalmente fue detenido y formalizado por el homicidio de María Isabel Pérez. Encontramos el cuerpo de una mujer desnuda que está enterrado en el patio de la casa. Un crimen que definitivamente por las características es difícil de comprender, tanto como su declaración en tribunales. Lo que yo hice fue encubrir a Carla Ramos, a ella y sus supuestos amigos que cometieron este ilícito. Para mí va a ser muy feo decir, ella es la asesina. Tras alegar inocencia en primera instancia, fue absuelto. Sin embargo, en un segundo proceso fue condenado a 15 años de cárcel. A esta pena se sumaron 14 años más por violaciones reiteradas. Se trata de personas altamente peligrosas, que no tienen reglas, no tienen límites, son manipuladores, ejercen la mentira como una patología. En enero del 2018 dejó la cárcel. En noviembre de 2019 volvió a atacar. Él llevaba en su mochila el huyente, un cuchillo, un fierro, mordaza. Helen nunca supo hasta el día del incidente que el hombre que la había atacado tenía condenas por homicidio y por violaciones reiteradas. Porque él estaba libre. ¿Quién lo dejó libre? Él tenía 30 años de prisión, salió a los 10. O sea, ni siquiera la mitad de su condena. El decreto ley 321 del año 1925 fue modificado en enero del 2019. Carvajal, que cometió homicidio y violación, tendría que haber cumplido al menos 2/3 de la condena,
o sea, unos 20 años para recién poder postular a la libertad condicional. Como su caso ocurrió antes de la modificación del decreto, él pudo optar a la libertad al haber cumplido 10 años de presidio. Estas situaciones no se pueden volver a repetir. Necesitamos que el gobierno se pronuncie ante la vulneración de derechos que continúa en Chile en contra de niños y adolescentes y asegurar que personas con este tipo de antecedentes cumplan la totalidad de su condena antes de ser puestos en libertad. El emplazamiento del senador Ricardo Lagos Weber se refiere a uno de los casos más sombríos del último tiempo. Todo el país siguió muy de cerca lo ocurrido con Ámbar Cornejo. La esperanza de encontrar a la joven con vida terminó el día 6 de agosto, cuando su madre confesó a la PDI que su pareja, Hugo Bustamante, la habría asesinado. Debemos comunicar que hoy, tras ese trabajo criminalístico, el empadronamiento, distintas entrevistas, logramos la ubicación del cadáver de ella. El delito causó indignación, no solo por la crudeza de los hechos, sino porque el autor, Hugo Bustamante, fue dejado en libertad el año 2016, al igual que el psicópata del pincel, antes de terminar su castigo. A pesar de que estaba cumpliendo condena por el doble homicidio de su expareja, Verónica Vázquez, y del hijo de esta, de solo 9 años. Sí, no ha pasado tanto tiempo. Sí, pues, todo sea increíble que suelten a una persona así. El debate giró en torno a por qué una persona con el prontuario de Hugo Bustamante fue dejado en libertad, si ni siquiera había cumplido la mitad de su condena. Muchos se preguntaron si es justo que alguien como él pueda optar a la libertad. Incluso a los pocos días, el diputado Andrés Lonton anunció una acusación constitucional contra la jueza que otorgó libertad condicional al único imputado por el crimen de Ámbar. La jueza cometió una negligencia inexcusable, ya que omitió y no tomó en consideración un informe negativo por parte de Gendarmería en que señalaba de forma lapidaria que esta persona no reunía ninguna condición para poder recuperar la libertad. Eso amerita acusarla constitucionalmente por notable abandono de deberes. Un caso que nuevamente cuestionaba el actuar de los magistrados. ¿Solo debe primar la ley o también el criterio? Es una muy triste noticia para nuestro país. Lamentablemente, el asesinato contra Ámbar deja en evidencia nuevamente que tenemos que hacer una revisión completa de nuestro sistema penal chileno. De todo tipo, desde los beneficios hasta ver de qué manera estamos enfocando lo que es la rehabilitación. Otro de los casos más bullados del último tiempo y que reclama justicia es el de Antonia Barra. Recordemos que el pasado 21 de julio, Martín Pradenas quedó con arresto domiciliario mientras se llevase a cabo la investigación que determinará si abusó sexualmente de Antonia Barra. Pero esta decisión generó la molestia, incluso la rabia, de especialmente mujeres que llegaron hasta la casa del imputado para demostrar el descontento. Tanta fue la molestia que provocó la resolución del juez Federico Gutiérrez, que las manifestaciones no hicieron esperar y personas en todo Chile salieron a la calle clamando por justicia. Respecto a si la decisión de dejar a Martín Pradenas con arresto domiciliario fue lo más adecuado, el abogado de la familia de Antonia Barra, Roberto Celedón, dijo lo siguiente: cualquier persona que es acusada de 6 delitos de significación sexual, 2 violaciones, 4 abusos sexuales, nadie comprendería de que esa persona se le apliquen unas medidas cautelares distintas a lo que la ley ordena. No pueden haber aquí situaciones de privilegio. Para algunos, la presión pública derivó en que la Corte de Apelaciones de Temuco el día 24 de julio revirtiera la medida cautelar y finalmente decretara que el único imputado por el abuso sexual y violación de la joven Antonia Barra quedara en prisión preventiva.
tras ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y de la investigación. Pero en palabras del mismo abogado, revertir la medida cautelar no fue impulsado por la opinión pública. La resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco me parece muy seria, muy consistente, muy bien fundada jurídicamente, completamente acorde a derecho, a diferencia de la primera resolución, que de los 6 delitos redujo solo a 1. Si existen todos los antecedentes para que una persona quede en prisión preventiva, ¿qué lleva a un juez a decidir lo contrario? Según los expertos, ¿aplican los jueces el sentido común? El sentido común efectivamente lo utilizan los jueces día a día. Además de las normas que establece el Código Procesal Penal, que como su nombre lo indica, se trata de procedimientos que debe seguir el juez, el fiscal y el defensor para poder investigar una causa penal, tramitarla y finalmente juzgar la responsabilidad penal de una persona, requiere que justamente se apliquen las reglas que establece el código, pero el sentido común evidentemente forma parte del uso diario que tienen que dar los jueces a esas normas. Todos los sistemas son perfectibles. La justicia y el derecho deben adecuarse a los cambios de la sociedad. Pero mientras las autoridades encuentran la mejor manera de conducir al sistema judicial chileno, ¿cuántas personas seguirán sintiendo que la ley no es justa y no los protege? Estamos presentando Contigo en Directo. Resulta súper paradójico decir, ¿no?, que la justicia no es justa, pero lo cierto es que hay algunos casos que son ejemplificadores de cómo se tomaron mal las decisiones o que beneficiaron a algunos que no lo merecían. Bueno, lo vamos a conversar durante esta tarde. ¿Es injusto el sistema judicial en Chile? Esa es la percepción ciudadana. Lo vamos a conversar con el diputado Marcelo Díaz. Gracias, diputado, por estar con nosotros esta tarde. Y también con Ignacio Pinto, abogado y ex fiscal de la comuna de Las Condes. Vamos a estar también esperando al senador Iván Moreira, que se va a sumar en cualquier minuto. Y también con la cientista política Gloria de la Fuente, que también se nos va a sumar a esta conversación. Parto contigo, Ignacio. Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en Contigo en Directo. Hablemos de justicia. ¿Es justa esta percepción? ¿Crees que va en la línea correcta de que las personas sienten que la justicia es más justa para algunos? Bueno, buenas tardes, Humberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, es verdad que hay una sensación de injusticia, ¿ok? Eso es cierto, ya no lo podemos desconocer. Especialmente en casos tan potentes, tan fuertes, tan dolorosos. Lo que sí tenemos que ver es que, y en esto a mí me gustaría un poquito aterrizar un poco más el tema, porque la justicia no opera porque sea una cosa etérea que está en el aire y que es justicia, ¿no? Sino que es porque hay una serie de normas y reglas establecidas por nuestra legislación y entre esas reglas es como los jueces aplican estas normas. No es porque a los jueces se les ocurra, no es verdad, no es porque solamente es el olfato, ¿no? Hay ciertas reglas, ciertas normas establecidas en nuestra legislación para aplicar esto. Y esas reglas han recibido una serie de modificaciones, y esto yo distinguiría de la nota, si me lo permiten un poquito, que no quiero, yo sé que los tiempos son cortos, pero una es el tema, por ejemplo, del caso de la niña Antonia Barra, en donde hay una resolución de un juez que a muchos nos pareció evidentemente errada y que fue revocada por la Corte de Apelaciones con una resolución, con una sentencia bien profunda y larga, muy buena, y que incluso ocupa argumentos de género en su raciocinio, digamos, para revocar esa resolución. Y eso es una causa que está en proceso, ¿ok? Y el imputado está en prisión preventiva, ¿no es verdad? Pero tiene que ir a un juicio, y en ese juicio se lo puede condenar o absolver, ¿ok? Efectivamente, si un tribunal oral lo absuelve, vamos a estar nuevamente en esta situación.
Pero ojo con esto, estas son las reglas del juego, y son las reglas del juego que nosotros nos hemos fijado. Sí, pero ahí déjame interrumpirte, Ignacio, porque uno dice son las reglas del juego. Sí. Vayamos al caso que nombraba al principio del programa, ¿no? De este chico que vendía discos piratas, Bastián, y que muere en la cárcel de San Miguel el año 2010. Sí. Evidentemente, la percepción es que si él hubiera tenido un apellido rimbombante, de estirpe, si es que hubiera tenido un papá con Lucas, y lo hubieran pillado igual vendiendo discos piratas, tal como le ocurrió a Bastián, ¿le hubieran dado 61 días de cárcel efectiva? ¿61 días en la cárcel de San Miguel? Esa es la sensación, la percepción que tiene la ciudadanía, que aquí lamentablemente la justicia opera para algunos de una manera y para otros, los que tienen recursos, de otra manera. Sí, mira, yo lo que te puedo decir con esas dos cosas. Uno, primero, es altamente probable que esa persona haya sido defendida por la Defensoría Penal Pública, ¿ok? No lo conozco, no conozco el caso concreto, pero la Defensoría Penal Pública tiene unos estándares bien altos. Es una de las, y cuando se incluye, se hace esta reforma, ¿no? De hace 20 años, la Defensoría Penal Pública, uno de sus objetivos, justamente el sentido que tenía, era democratizar el acceso a la justicia. Bueno, y los defensores penales públicos tienen un alto estándar en general. ¿Okay? Dame, lo que te quiero decir es lo siguiente: lo más probable es que esa persona que fue condenada a 61 días por una pena efectiva, es decir, una pena, es porque debe haber tenido previamente condenas. Cualquier condena en una persona que se lo condena por 61 días, normalmente, si no tiene antecedentes penales anteriores, esa pena la cumple en libertad. Bueno, así lo establece la ley, ¿ya? Para que no lo cumpla en libertad, esa persona tiene que haber tenido condenas anteriores. No irreprochable conducta anterior, como se dice. Así es. Entonces la pregunta viene de antes. Y eso es un tema que nosotros no, y esto es lo que yo quería decir como segundo punto, nosotros como sociedad no nos hemos hecho cargo del sistema penitenciario. ¿Okay? No nos hemos hecho cargo de una modificación que tiene que ir en conjunto con la reforma procesal penal, que hace todo el sistema de beneficios o de la libertad condicional y de la resocialización, de la rehabilitación. Es un tema que ha estado al debe. Ignacio, déjame darle la palabra también al diputado Díaz para que podamos conversar a propósito de lo mismo. Diputado, bueno, usted lleva varios años ya también en el Parlamento y me imagino que está al tanto de todas las cosas que ocurren en el país, sobre todo los temas que son más mediáticos. Yo puse el caso de Bastián por decir uno, pero aquí en la nota vimos 3 más y uno puede sumar y seguir, digamos. Y quiero que me corrija si no, pero la percepción ciudadana es que la justicia corre para algunos y para otros no. Buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, Ignacio. Gracias por la invitación. Yo creo que Ignacio tiene razón en algo. Efectivamente hay una sensación de que la justicia no es justa, pero también hay hechos que lo avalan. Tú has puesto el caso de este chico. Yo recuerdo haber estado en la comisión investigadora del incendio de la cárcel de San Miguel, y claramente no es una cárcel donde la gente vaya a cumplir pena respetando los derechos que incluso los reclusos tienen, no aquellos que están privados de libertad. Nuestras cárceles, y tiene razón también en eso Ignacio, nuestro sistema penitenciario no cumple con la finalidad declarada, que es resocializar, reinsertar a aquellos que cometen delitos y que por tanto han sido sancionados con la privación de la libertad. Pero no es solamente la sensación, son hechos. A propósito del mismo caso de este chico de San Miguel, yo recuerdo cuántas veces se ha dicho, por ejemplo, la diferencia entre la sanción que él recibió por un delito que haber sido menor. Yo tampoco conozco el caso anterior, pero son 61 días, es una pena muy baja en términos de temporalidad. Probablemente habría una infracción a la ley de propiedad intelectual porque han discos pirateados, vender en la vía pública es una falta, versus, por ejemplo, la sanción al Grupo Penta y a los ejecutivos del Grupo Penta, o a los que se coludieron exactamente. Que son multas que pueden pagar y que en ningún caso, la misma colusión de papel confort, multas que ni siquiera llegan a un porcentaje de lo que ellos lograron ganar en términos de utilidades por el hecho de haber estafado masivamente a todos los chilenos y chilenas. O lo que ocurrió en La Polar, por ejemplo. En La Polar, bueno, en fin, Gasopenta, Soquimich, etc. Las farmacias, los pollos, si podemos sumar aquí un listado bastante extenso, por eso digo que esta percepción ciudadana se mantiene. Claro, es que yo creo que no es solo percepción, es también hecho concreto, porque efectivamente nosotros entregamos, o la sociedad entrega reglas para que los jueces los apliquen, pero ahí hay, por cierto, un espacio de discrecionalidad del juez, ¿no? En el que tiene que aplicar el criterio, el sentido común,
comprender el caso en particular y dictar justicia en el caso particular, ese es el rol de los jueces. Y yo sí creo que hay, y lo quiero decir así, un sesgo de clase en general en la justicia chilena. Hemos visto casos paradigmáticos en otro sentido. Por ejemplo, nadie podría decir que el Poder Judicial no ha sido un aliado a las causas ambientales, qué duda cabe. Pero, por ejemplo, cuando se trata de delitos contra la propiedad o delitos de carácter económico, el tratamiento es muy distinto dependiendo de dónde tú te ubiques. Y eso también tiene que ver con la sociedad. Tiene que ver con la forma en que enfrentamos y encaramos estos casos. El caso de Fernanda Maciel, el mismo caso de Ámbar Cornejo, está asociado a esa suerte como de percepción, ¿diputado?, y de realidad, y que muchas veces la justicia opera con distintos criterios según el nivel de socioeconómico del imputado o de aquel que está sometido a la justicia. Es importante este punto y quiero que usted marque la diferencia. La diferencia se da cuando un juez, por ejemplo, se enfrenta a una persona con poder, o es porque esta persona con poder, que se entiende puede tener recursos, contrata a un equipo de abogados lo suficientemente potente para que el veredicto sea a su favor. Porque aquí hay dos cosas distintas. Pueden ocurrir las dos, y yo comparto con Ignacio que desde la creación de la Defensoría Penal Pública las cosas han mejorado. Una de las grandes demandas que hemos planteado, yo soy autor incluso de proyecto en ese sentido, es que la Defensoría Penal Pública debería gozar de la misma autonomía, del mismo estatus de autonomía que tiene la Fiscalía, que fueran dos instancias autónomas constitucionalmente con el mismo poder y capacidad de acción. Hay algo que tiene que ver con eso, es decir, con la capacidad de un determinado persona que está sometida a la justicia de contratar un elenco de abogados que es inalcanzable para la inmensa mayoría de los chilenos. Qué duda cabe, eso hace una diferencia sustantiva, aún existiendo la Defensoría Penal Pública, pero también en muchos casos, o en bastantes casos, lo que ya es grave, uno puede ver la distinción de trato respecto de alguien que pertenece a la élite o al contorno de la élite respecto de alguien que no lo es. Eso yo lo he visto en mi realidad como diputado, lo he visto en mi realidad ciudadana y también como abogado. Ahora, cuando hablamos de esto, hay un sesgo, dice el diputado Díaz, de la clase, o un sesgo de clase en la justicia chilena. Es injusto también desde otro punto de vista, Ignacio, porque muchas veces se habla, por ejemplo, de la colusión, como si esa colusión fuera de corporaciones. Y no, es de personas que trabajan en esas corporaciones, con nombre y apellido. Por ejemplo, las personas que trabajaban en su momento, desde Penta, a la papelera, a una farmacia, son personas que trabajan ahí, que probablemente son personas de bien, en gran parte de los casos, en la mayoría de los casos, que quieren hacer una buena pega y que se ven nublados, se ven empañados por el actuar de 2 o 3 personas que se pusieron de acuerdo. Y esas personas, además, después cuando pasa todo esto, tienen, por ejemplo, lo que decía el diputado, una pena que puede ser una pena de servicio social, una pena menor, y la mancha sobre las personas que trabajan en estas corporaciones sigue. Sí, uno lo ve, sí, eso es cierto. Ahora, ahí hay un tema que también, concordando con lo que plantea el diputado, que tiene que ver también con la modificación legal respecto a este tipo de los delitos de colusión y con los delitos de cuello corbata, con los pues, como se conoce públicamente. Sabemos que esos delitos son de pena más baja. ¿Y qué ocurre con eso en el marco legal? Lo que ocurre es que da la posibilidad de obtener ciertos tipos de salidas que son súper válidas en la teoría, ¿ok? Y que tienen derecho a hacerlo. Por lo tanto, al existir esa posibilidad por la baja penalidad, es que logran esta salida más beneficiosa. En rigor, cualquier persona, ¿ok?, si comete ese delito y con esas bajas penalidades podría obtener el mismo beneficio, en teoría, ¿ok? Pero lo que ocurre muchas veces es que eso no es así o no se logra eso. Ahora, lo que creo yo que para ese tipo de delitos de cuello corbata, delito económico, tenemos que poner la vara más alta para efectos de penalidad para que no se obtengan este tipo de delitos, por ejemplo. Vamos a conversar también con el senador Moreira, que se nos une a la conversación. Gracias, senador, por aceptar nuestro llamado en la tarde. Bueno, usted estuvo también, a propósito de lo que estamos conversando, vamos a hablar de varias cosas, del plebiscito, en fin, hoy día tenemos varios temas sobre el tapete, pero estamos partiendo con este tema de por qué existe esta percepción de que la justicia es justa para algunos nomás, de que para los que tienen plata es justa y para los que no, o los que ostentan poder. El diputado Díaz recién nos decía, bueno, hay una sensación de que el sistema judicial en Chile tiene un sesgo de clase y también un sesgo de poder. Usted estuvo en el ojo del huracán durante algún tiempo, fue sobreseído finalmente por el financiamiento ilegal de la política. ¿Usted cree que si usted no hubiera sido
Iván Moreira hubiera corrido con la misma suerte? Yo no tuve suerte de nada. Yo enfrenté un hecho absolutamente claro, dije la verdad, cosa que los otros no lo hicieron, me sometí a los tribunales, quise ir a juicio y la fiscalía me ofreció como le dijera, una medida alternativa, pero yo el juicio lo iba a ganar sí o sí, yo no tuve ningún problema. A mí la fiscalía no me quiso dar un juicio, porque el señor Gajardo, en esa oportunidad, cuando yo le dije vamos a un juicio, él me dijo, mire, el juicio se le va a demorar 6 meses, 7 meses, al contrario, yo fui perseguido por un fiscal. Y le voy a decir más, cuando yo me sometí a la Corte Suprema, de los 17 ministros de la Corte Suprema, solo uno dijo de que yo había cometido un delito. Los 16 restantes, ninguno dijo que yo había cometido un delito, ni uno. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué yo quería ir a juicio? Porque si yo iba a juicio, les iba a ganar el juicio. Y supongamos que no hubiese ganado el juicio, yo hubiese ido a la Corte Suprema y los 4 miembros de la Sala Penal habían votado favorablemente a mí. Yo tuve una persecución política clarísima por haber dicho la verdad. No porque haya yo sido senador, al contrario, me persiguieron a mí, me persiguieron a mi familia. Por lo tanto, eso por lo menos para mí no. Ahora, que hay una sensación hoy día, desde hace mucho tiempo, sobre la situación de que la gente siente que hay justicia para uno, justicia para otro. ¿Es una sensación o realidad, senador? No, sí es realidad, pero yo le voy a decir una cosa, yo soy crítico de la reforma procesal penal porque es demasiado garantista, pero yo reconozco que esta reforma procesal penal, que hay que modificarla, hay que mejorarla, hay que actualizarla, siempre va a ser mucho mejor a lo que hubo antes. Ahora, que es verdad de que no se trata de que haya una justicia o no se trata de que para unos sí, para otros no. Bueno, siempre han habido privilegios para las personas. Ahora con eso hay que tratar de terminar esos privilegios. Y yo creo que en eso la justicia chilena ha ido avanzando mucho. Tremendamente ha ido avanzando la justicia. Yo eso lo valoro, la justicia. Y mire, yo le voy a decir una cosa personal mía. Yo creo en la justicia, en las buenas y en las malas. Y creo de que esta situación de poner hoy día en el tapete que hay 2 tipos de justicia se debe a un hecho, yo diría que bastante mediático, como es el caso de lo que ha pasado con el hijo de una importante conductora de televisión. Ahora, es malo para un país que la ciudadanía sienta de que hay una, como te dijera yo, que hay una sensación de que hay 2 tipos de justicia y en el fondo para el que tiene plata o para el que tiene poder le es más fácil. Pero entonces, o ¿cómo tiene cambiamos privilegio. eso, senador? Porque una cosa es la percepción y la otra cosa, bueno, que para que se deje o para que deje de existir esa percepción y se cambie, hay que cambiar las leyes. Pero si eso, oiga, eso no depende de las personas, eso depende de la justicia, eso depende de la fiscalía. Eso depende de las normas jurídicas que hay hoy día. Por eso yo he sido partidario. Aquí yo no soy abogado, pero ahí hay un fiscal, señor fiscal. Está Marcelo, que ha sido un legislador por muchos años. Ha sido miembro de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados. Yo creo que hoy día tiene que mejorarse la legislación y cada día usted ve que hemos ido avanzando en que el mundo político y el poder, por decirlo así, tiene muchos menos o prácticamente son muy escasos los privilegios. Yo creo que cada día, por eso es que uno tiene que ver la dimensión de las cosas, ha ido avanzando. Hoy día hay menos privilegios para todas las personas, para ricos, para políticos, para todo el mundo. Ahora, el legislador es el que tiene que apuntar en esa materia y creo que el Congreso, a pesar que se nos critica en todo, hemos avanzado en transparencia, en probidad, en cuanta cosa hay. Ha habido un esfuerzo, pero no es reconocido, digamos, por la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay críticas a un juez
¿Cuál es la respuesta de la justicia? Oye, pero si ustedes, los parlamentarios, son los que legislan, ustedes hacen la ley y yo la aplico. Déjeme darle la palabra al diputado Díaz a propósito de lo mismo. El senador Moreira dice que hay menos privilegios. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice el senador en este amplio sentido? Porque hay varios puntos también. Entre ellos es que aunque haya menos privilegios, efectivamente lo que hemos visto en los últimos, 5 años o 10 años, es que no hay menos privilegios, porque los que tienen más tienen privilegios. Como lo mismo que estábamos nombrando antes, como una clase de ética, como pagar una multa que va a ser menor incluso al monto defraudado. O sea, termina siendo negocio, no, yo creo, hacer trampa. Exactamente. Bueno, eso fue lo que dije una vez en una intervención a propósito del cambio a estas normas, a las leyes relativas a los delitos de cuello y corbata, que efectivamente se endurecieron en la agenda de probidad que se impulsó en el gobierno pasado. Luego una crisis muy grande, ¿no? La crisis del financiamiento irregular de la política, de Penta, de Cabal, de Soquimich. Efectivamente, hoy día las sanciones son más duras, porque claro, uno hace la cuenta, dice, no, es que la multa sale el 10% de lo ganado con la estafa. Con el fraude, yo lo digo así porque el lenguaje común, el delito es otro, ¿no? Sí. Pero es ponerse de acuerdo para engañar a los ciudadanos, es como lo del papel confort. Yo le garantizo que si usted revisa lo que una persona gastó en papel confort, es mucho más de los 7.000 pesos que fue el famoso bono. Y por tanto la empresa finalmente ganó plata, descontada la multa. Entonces sí, yo creo que nosotros se mantiene, a pesar de los avances, a pesar de los cambios en la legislación, se mantiene una lógica de privilegios y de abusos en general en Chile, y eso es parte, a mi juicio, de la legítima bronca ciudadana. ¿Pero cómo lo cambiamos, porque en Chile, primero yo creo, y me pego el salto largo, primero hay que cambiar la Constitución, que es la que permite la reproducción de privilegios. Lo vamos a hablar en los próximos minutos, vamos a hablar del plebiscito de la Constitución, pero diciendo eso... Pero a partir de ahí hay que hacer muchas modificaciones y hay también un tema de criterio. Yo no había pensado en este caso, pero lo que dice el senador Moreira es cierto. O sea, en un caso de un delito de parricidio frustrado, que es uno de los delitos con sanciones más altas de nuestro ordenamiento penal, ¿sí? Una persona que está siendo investigada por ese delito, yo entiendo que ya fue declarado imputado, no sé exactamente su condición, pero estaba pasando su prisión preventiva en una formalizada. Ya está pasando su prisión preventiva en una clínica, que creo cuesta, no sé, una fortuna a la semana. ¿Puede otro autor de ese mismo delito o formalizado por ese mismo delito tener ese derecho y esa opción? No. Entonces es imposible que la gente no perciba que hay justicia para ricos y justicia para pobres. Como hay salud para ricos, salud para pobres, educación para ricos, educación para pobres. Esa dualidad en Chile de privilegio abuso, de mucho para unos pocos y poco para unos muchos, también se percibe en el sistema judicial. Diputado, vamos a seguir con esta conversa, pero a propósito de lo que narraba, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Luis Ugalde, que se encuentra en la comuna de La Reina. Lucho, muy buenas tardes.